Como podemos ver y escuchar en cualquier medio de comunicación, ya sea por televisión o internet, la migración, en este caso la infantil, es un fenómeno creciente que refleja las complejas realidades sociales, económicas y políticas de los países centroamericanos. Cada año, miles de niños y niñas, solos o acompañados, emprenden un peligroso trayecto hacia los Estados Unidos, pasando por nuestro país, México, en busca del conocido sueño americano, con la ilusión de conseguir mejores oportunidades de vida. Este éxodo masivo responde a múltiples factores, como la violencia, la pobreza, en muchos casos extrema, la falta de acceso a servicios básicos como la educación, así como la desintegración familiar, entre otros factores. Como es sabido, el tránsito por México representa una etapa crítica en su travesía, pues los menores enfrentan numerosos riesgos como la violación, la explotación, la trata de personas, y viven en condiciones de detención inadecuadas y hasta deplorables. La migración infantil desde Centroamérica es un fenómeno que revela las desigualdades y la violencia estructural que enfrentan millones de personas en esa región. Según Arbolella 2021, la historia centroamericana ha estado acompañada por la existencia de fronteras muy porosas, donde impera el libre movimiento de las personas, lo que siempre facilitó las migraciones dentro de la región. Esto, lejos de ser un camino de esperanza, se ha convertido en una prueba de supervivencia para quienes buscan mejores oportunidades o escapar de situaciones insostenibles en sus países de origen. Durante las últimas décadas, migrar ha sido para muchos habitantes de la región centroamericana la única salida para ir en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. La crisis provocada por la implementación de un modelo económico que concentra la riqueza en pocas manos y excluye del desarrollo a grandes grupos poblacionales ha sido un factor decisivo de la migración, si bien no el único. A él pueden sumarse otros como la inseguridad ciudadana y la ingobernabilidad que se da a diferentes niveles en los países de la región. Escobar, 2018. Los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, son el punto de partida de miles de niños que huyen de la pobreza, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos. La migración se configura, en este contexto, como una respuesta desesperada ante la inseguridad y la falta de oportunidades. Familias enteras deciden emprender esta travesía con la esperanza de un mejor futuro. Sin embargo, el trayecto hacia Estados Unidos está lleno de peligros. El resultado de situaciones de violencia estructural y coyuntural que han afectado a la población más vulnerable de la región. Invasión, esclavitud, explotación, conflictos armados, la implementación de modelos económicos que ahondan la brecha entre la riqueza y la pobreza, la supuesta amenaza del terrorismo, las políticas de Estado que promueven la exclusión y la marginación de amplios sectores, la situación de ingobernabilidad y de inseguridad ciudadana, la presencia de poderes paralelos, todas son formas de violencia que han contribuido a configurar el fenómeno de la movilidad humana en nuestra región. Escobar, 2018. Por otro lado, el tránsito por territorio mexicano es una etapa especialmente crítica, pues los niños se enfrentan numerosos riesgos que van desde la exposición a condiciones climáticas extremas hasta la amenaza constante de ser víctimas de violencia física y psicológica. Según la UNICEF, estos menores están particularmente expuestos a ser reclutados por redes criminales o a ser víctimas de trata de personas. Las formas de violencia van desde golpizas o abusos sexuales hasta intimidación y amenazas constantes, lo que deja cicatrices profundas en su bienestar emocional y psicológico. La violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad afectan la vida de niñas,
niños y adolescentes de Latinoamérica, en particular de México y algunos países de Centroamérica. Esto los obliga a tomar la difícil decisión de dejar sus países. UNICEF 2024. Estudios de ellos indican que muchos de ellos desarrollan trastornos como estrés postraumático, depresión y ansiedad. La exposición constante a situaciones de violencia también contribuye a que algunos normalicen el abuso, perpetuando ciclos de violencia en sus propias vidas. Además, la separación familiar y la sensación de abandono generan un profundo sentimiento de inseguridad, afectando su capacidad para establecer relaciones de confianza en el futuro. La creación de redes de apoyo comunitario y albergues, donde no solo se les brinde refugio físico, sino también apoyo emocional y psicosocial. Estos albergues deben ser espacios donde el psicólogo social pueda implementar programas de intervención grupal que permitan a los niños compartir sus experiencias, desarrollar habilidades de afrontamiento y reconstruir su identidad en un entorno seguro. Como se mencionó anteriormente, la violencia y el abuso experimentados por los niños migrantes dejan profundas cicatrices físicas y psicológicas. Es por esto que es común que los menores desarrollen trastornos de ansiedad, estrés postraumático y depresión que, sin duda, afectan su capacidad para integrarse socialmente y desarrollar relaciones saludables. Es en este punto donde la labor del psicólogo social resulta fundamental, pues su tarea consta de implementar terapias enfocadas en el trauma adaptadas al contexto social y a las necesidades específicas de los menores, proporcionando acompañamiento continuo durante su tránsito. Y, por último, pero no menos importante, colaborar con instituciones gubernamentales y organismos internacionales para diseñar políticas públicas que prioricen el bienestar de los niños migrantes, para así garantizar su desarrollo. Es aquí donde la labor del psicólogo social es importante, ya que este es el que puede abogar por la implementación de marcos legales que prohíban la detención de menores y aseguren su acceso a servicios esenciales como la educación y la atención médica. En cuanto al análisis, me voy a permitir tomar un poco de información de la investigación que hicimos, pues considero que hay puntos importantes. En primer lugar, se habla sobre los tipos de violencia del que son partícipes los niños migrantes. Según UNICEF 2019, el 75% de los niños migrantes centroamericanos experimentan alguna forma de abuso durante su tránsito por México. Los casos más frecuentes incluyen golpes y amenazas, perpetradas frecuentemente por traficantes o por las propias autoridades corruptas. De igual manera y en base a los datos recopilados, aproximadamente el 50% de los niños reporta haber sufrido algún tipo de agresión física a manos de autoridades o miembros de grupos delictivos. Un ejemplo de esto es la trata de personas, donde niños son utilizados incluso como mercancía sexual. UNICEF 2019. Estudios de Fernández 2014 destacan que los menores expuestos a violencia reiterada presentan síntomas que incluyen depresión, apatía emocional y dificultades para manejar el estrés. Además, los datos señalan un déficit en el manejo de la ira, lo que incrementa el riesgo de adoptar conductas agresivas como mecanismos de defensa o adaptación a entornos hostiles. En cuanto a la discusión sobre el tema, se considera que los niños migrantes enfrentan una doble vulnerabilidad. Por un lado, su condición de menores de edad les hace dependientes y fácilmente manipulables. Por otro lado, su estatus migratorio irregular los sitúa fuera del alcance de muchos sistemas de protección. Esto los convierte, como se mencionó anteriormente, en presas fáciles para redes de trata, explotación laboral y hasta de abuso sexual. De igual manera, se considera que la violencia y la exclusión social no solo afecta a los niños al momento del abuso,
sino que perpetúa un ciclo a lo largo de su vida, por lo que algunos menores que han sido víctimas de violencia tienden a desarrollar conductas antisociales y desconfianza ante figuras de autoridad, lo que dificulta su integración en las comunidades de destino. Es por ello que este fenómeno es particularmente preocupante, ya que puede reproducir la violencia en generaciones futuras y, parafraseando a Rodríguez Romero y Armenta, 2003, la violencia durante la infancia está asociada con problemas de conducta y desajustes emocionales que persisten en la adultez. Para cerrar con esta problemática social tan importante, concluyo que, después de revisar la literatura e indagar por cuenta propia, considero que nos falta mucha investigación para poder determinar de mejor manera todo lo que conlleva la migración infantil. Si bien es cierto que se han hecho estudios sobre algunos factores que impulsan a las personas a salir de sus lugares natales, es cierto que se esconde mucha de la verdadera información sobre este fenómeno social que afecta tanto a los niños en cuestión. De igual modo, creo que, como se ha dicho, la labor del psicólogo social marca una pauta en cuanto a la disminución del impacto físico y mental de los involucrados, primeramente por el apoyo moral, si es que se puede decir así, ya que muchos de ellos viven en constante tensión por el trayecto y por diversos factores que hacen que se haga cada vez más visible este suceso. Eso es todo por este video informativo. Gracias, hasta luego.